Antes de comenzar, quiero que imagines esto. Una finca donde casi todo lo que hay en la mesa sale directamente de la tierra. Verduras recién cosechadas, árboles cargados de fruta, gallinas poniendo huevos todos los días y una familia que apenas necesita ir al supermercado. Parece difícil de creer, ¿verdad? Pues quédate hasta el final porque descubrirás cómo un campesino logró producir gran parte de su propia comida y ahorrar miles de dólares al año con decisiones que cualquiera podría empezar a aplicar. Cada semana era la misma historia. Entraba al supermercado con la idea de comprar solo lo necesario, pero al llegar a la caja siempre terminaba pagando mucho más de lo que esperaba. Carne, huevos, verduras, frutas, leche y otros productos básicos parecían subir de precio cada mes. Lo que más le molestaba no era gastar dinero, sino darse cuenta de que volvía a casa con bolsas que apenas alcanzaban para unos cuantos días. Trabajaba duro, pero sentía que una gran parte de su esfuerzo desaparecía únicamente en comida. Entonces miró el terreno que rodeaba su casa. No era una finca enorme ni un lugar lleno de cultivos. Era simplemente un espacio que permanecía casi vacío la mayor parte del tiempo. Fue ahí cuando se hizo una pregunta que cambiaría su forma de vivir. ¿Y si en lugar de comprar toda mi comida, empiezo a producir una parte de ella? No buscaba convertirse en un gran agricultor ni vender toneladas de productos. Su objetivo era mucho más simple: reducir gastos y comer alimentos frescos producidos por él mismo. Sin pensarlo demasiado, decidió empezar con un pequeño huerto. Compró algunas semillas, preparó un pedazo de tierra y comenzó a sembrar las verduras que más consumía en casa. Muchos vecinos le dijeron que era una pérdida de tiempo y que sería más fácil seguir comprando todo en el mercado. Él no discutió con nadie. Solo quería comprobar si realmente era posible ahorrar dinero cultivando su propia comida. Lo que todavía no imaginaba era que esas primeras semillas serían el inicio de un cambio que transformaría por completo la economía de su hogar. Su primera decisión fue preparar la tierra con herramientas básicas. Utilizó abono orgánico y empezó a cuidar cada planta como si fuera una pequeña inversión. Las primeras semanas fueron una prueba de paciencia. Algunas semillas nunca germinaron, otras crecieron muy despacio y varias plantas fueron atacadas por insectos. En más de una ocasión pensó que los vecinos tenían razón y que era mucho más fácil ir al supermercado. Aprendió a preparar fertilizantes naturales con restos de cocina, utilizó plantas aromáticas para ahuyentar plagas y comenzó a regar únicamente en las horas donde el sol era menos intenso. Poco a poco las plantas empezaron a cambiar de aspecto y el pequeño huerto comenzó a llenarse de vida. Un par de meses después llegó la primera cosecha. No era enorme, pero sí suficiente para dejar de comprar varias verduras esa semana. Los tomates, las lechugas y el cilantro tenían un sabor mucho más fresco que los del supermercado, y por primera vez comprendió que producir su propia comida realmente podía hacer una diferencia. Con el paso de los meses, el huerto empezó a producir cada vez más. Lo que comenzó como un pequeño experimento terminó reduciendo una parte importante de sus compras. Entonces entendió que un huerto bien cuidado no era un gasto, sino una inversión que le permitía ahorrar dinero en cada cosecha. Pero todavía seguía comprando un alimento que consumía prácticamente todos los días y cuyo precio no dejaba de subir. Fue entonces cuando decidió construir un pequeño gallinero, una decisión que multiplicaría el ahorro mucho más de lo que imaginaba. Las gallinas, el negocio que no esperaba. Al principio compró solo unas pocas gallinas. No buscaba montar una granja ni vender huevos por miles. Su idea era mucho más sencilla: dejar de comprar uno de los alimentos que nunca faltaba en la cocina. Cada mañana recogía los huevos recién puestos y por primera vez en mucho tiempo ya no tenía que ir al supermercado para conseguirlos. Lo que parecía un cambio pequeño terminó convirtiéndose en uno de los mayores ahorros de toda la finca. Además, descubrió que las gallinas aprovechaban restos de comida y pequeños insectos del terreno, lo que reducía parte del gasto en alimento. Con el paso de los meses, las gallinas empezaron a producir más huevos de los que su familia podía consumir.
En lugar de desperdiciarlos, comenzó a regalarlos a algunos vecinos y poco después varios de ellos le preguntaron si podía venderles una docena cada semana. Sin buscarlo, había creado una nueva fuente de ingresos. Ya no solo estaba dejando de gastar dinero en huevos, sino que esos mismos animales empezaban a generar efectivo para cubrir otros gastos del hogar. Fue entonces cuando entendió una diferencia muy importante. Producir tu propia comida no significa únicamente ahorrar, también puede convertirse en un pequeño negocio. Mientras el huerto reducía la lista del supermercado y las gallinas generaban ingresos extra, empezó a pensar en otro alimento que su familia consumía casi todos los días y que todavía seguía comprando: la fruta. Plantar árboles tardaría más tiempo, pero una vez comenzaran a producir, podrían dar cosechas durante muchos años con muy poco mantenimiento. Los árboles que le dieron comida durante años. A diferencia del huerto, los árboles frutales no ofrecían resultados en pocas semanas. Algunos vecinos le decían que estaba perdiendo el tiempo porque tendría que esperar varios años para ver la primera cosecha. Pero él lo veía de otra manera. Pensaba en cómo sería su terreno 5 o 10 años después si empezaba a plantar desde ese momento. Así que compró varias especies adaptadas al clima de su zona, entre ellas naranjos, limoneros, aguacates, mangos y guayabos. Cada árbol ocupaba un pequeño espacio, pero representaba una inversión que podría producir alimentos durante décadas. La espera valió completamente la pena. Cuando los primeros árboles comenzaron a dar frutos, la diferencia se notó de inmediato. Durante gran parte del año ya no necesitaba comprar ciertas frutas porque simplemente salía al patio y las recogía frescas. El sabor era mejor, no tenían largos días de transporte ni almacenamiento, y además sabía exactamente cómo habían sido cultivadas. En las temporadas de mayor producción incluso cosechaba más de lo que su familia podía consumir, por lo que regalaba parte de la fruta y vendía otra a personas cercanas. Con el huerto produciendo verduras, las gallinas poniendo huevos y los árboles dando fruta, la lista del supermercado seguía haciéndose más pequeña. Sin embargo, todavía existía un gasto importante que aparecía casi todas las semanas: la carne. Reducir ese gasto sería un desafío mucho mayor, pero también sería el paso que más dinero podría ahorrarle a largo plazo. La carne dejó de ser el gasto más grande. Después de varios meses produciendo verduras, huevos y frutas, todavía había un producto que seguía consumiendo buena parte de su presupuesto: la carne. Era uno de los alimentos más caros de la lista del supermercado y además su precio aumentaba constantemente. Fue entonces cuando decidió criar algunos animales, pero sin cometer el error de comprar demasiados desde el principio. Empezó con unos cuantos pollos para aprender a alimentarlos, cuidarlos y mantenerlos sanos antes de pensar en aumentar la cantidad. Con el tiempo también incorporó algunos conejos y más adelante un par de cerdos. No necesitaba tener una gran producción, su objetivo era abastecer a su familia durante buena parte del año. Muchos restos del huerto servían como alimento para los animales y el estiércol regresaba a la tierra como fertilizante natural, creando un ciclo donde casi nada se desperdiciaba. Poco a poco, la finca comenzó a funcionar como un sistema en el que cada parte ayudaba a la otra. Cuando llegó el momento de consumir los primeros animales criados por él mismo, comprendió cuánto había cambiado su economía. Cada pollo que no tenía que comprar representaba dinero que permanecía en su bolsillo. Al sumar el ahorro de las verduras, las frutas, los huevos y ahora parte de la carne, la diferencia era evidente. Lo que antes gastaba cada semana en el supermercado empezaba a reducirse de forma considerable. Pero todavía había una oportunidad más para depender aún menos de las tiendas, producir sus propios lácteos. La vaca que terminó de cambiarlo todo. Después de reducir gran parte de sus gastos en verduras, frutas, huevos y carne, todavía seguía comprando leche casi todas las semanas. Era un alimento indispensable en su hogar, así que decidió dar un paso más y adquirir una vaca lechera. Sabía que implicaba más trabajo y responsabilidad, pero también entendía que una sola vaca bien cuidada podía producir leche diariamente durante gran parte del año.
En otras fincas optan por cabras, que requieren menos espacio y también ofrecen una excelente producción, pero en su caso la vaca era la mejor opción. Muy pronto dejó de comprar leche en el supermercado. Cada mañana obtenía leche fresca para toda la familia, y además de consumirla directamente, comenzó a preparar queso, yogur y mantequilla caseros. Esto no solo redujo aún más los gastos, sino que también le permitió aprovechar mejor cada litro producido. En algunas ocasiones incluso vendía el excedente a vecinos que preferían productos frescos antes que los industrializados. Para ese momento, su forma de vivir era completamente distinta a la de unos años atrás. El huerto producía verduras, los árboles daban fruta, las gallinas abastecían de huevos, los animales proporcionaban carne y la vaca cubría una buena parte de los lácteos. El supermercado ya no era el lugar donde conseguía casi toda su comida, sino únicamente aquello que realmente no podía producir. Sin darse cuenta, había construido un sistema que no solo alimentaba a su familia, sino que también protegía su economía cada vez que los precios volvían a subir. Fue entonces cuando decidió volver a hacer las cuentas, igual que aquel día en que descubrió cuánto dinero gastaba en comida. La diferencia era enorme. Las compras semanales ya no incluían verduras, muchas frutas, huevos, buena parte de la carne ni la leche. El carrito del supermercado, que antes salía lleno, ahora llevaba solo productos que realmente no podía producir, como arroz, aceite, sal, azúcar, café y algunos alimentos específicos. Todo lo demás salía directamente de su terreno. Lo más interesante era que el ahorro no provenía de un solo cultivo o de un solo animal. Era la suma de muchas pequeñas decisiones. Unos tomates aquí, una docena de huevos allá, varias frutas durante la temporada y carne producida en casa. Cada producto reemplazaba una compra, y cuando todas esas pequeñas cantidades se acumulaban durante meses, el resultado era sorprendente. Sin darse cuenta, estaba ahorrando miles de dólares al año, dinero que ahora podía invertir en mejorar su finca, comprar herramientas o simplemente vivir con mucha más tranquilidad. Pero el dinero no fue el único beneficio. Había algo que valoraba incluso más: la tranquilidad de saber que, aunque los precios siguieran aumentando o hubiera escasez en las tiendas, su familia siempre tendría alimentos frescos en la mesa. Y esa sensación de independencia fue lo que terminó convenciéndolo de que producir su propia comida había sido una de las mejores decisiones de su vida. Muchas personas creen que esta historia solo es posible para quienes poseen grandes extensiones de tierra, pero él demostró que no es así. Todo comenzó con un pequeño espacio detrás de su casa y unas cuantas semillas. Si hubiera esperado a tener la finca perfecta, probablemente nunca habría empezado. En cambio, aprovechó lo que tenía en ese momento y fue creciendo poco a poco. Cada año añadía algo nuevo. Primero el huerto, luego las gallinas, después los árboles frutales, más tarde los animales y finalmente la producción de leche. Nunca intentó hacerlo todo de una sola vez. Con el paso del tiempo comprendió que la clave no era producir absolutamente toda la comida, sino reemplazar poco a poco aquello que más dinero le hacía gastar. Incluso una familia con un patio pequeño puede cultivar verduras, hierbas aromáticas o criar algunas gallinas. Tal vez el ahorro no sea tan grande como el de una finca, pero cada alimento que sale de tu propio terreno es uno menos que tendrás que comprar. Al final, no importa si empiezas con 10 plantas o con 100, lo importante es comenzar. Hoy, cuando mira todo lo que ha construido, recuerda aquella primera pregunta que cambió su vida. ¿Por qué sigo comprando todo si tengo tierra para producir una parte? Esa simple idea transformó sus gastos, mejoró la alimentación de su familia y le dio una tranquilidad que el dinero por sí solo no puede comprar. Quizá no todos puedan producir el 100% de su comida, pero esta historia demuestra que incluso pequeños cambios pueden marcar una enorme diferencia con el paso de los años. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campana para seguir descubriendo historias e ideas del campo que pueden ayudarte a ahorrar dinero, generar ingresos y aprovechar mejor cada metro de tierra. Y ahora cuéntanos en los comentarios, si tuvieras un pequeño terreno, ¿qué sería lo primero que sembrarías?